Deepak Chopra tiene una frase que dice que la felicidad no es más que la suma de muchos días felices. Así que si tenemos que elegir entre un día promedio o un día feliz, por supuesto que es mucho mejor sumar más días felices a tu vida. Así que si quieres saber qué cosas puedes hacer para sumarle felicidad al día a día, bueno, acompáñame. En este video vamos a revisarlo. Hola, hola, ¿cómo estás? Me da muchísimo gusto saludarte y recibirte aquí en este tu canal de coaching. Gracias por estar conmigo. Soy Liliana. Por supuesto que si es la primera vez que te encontraste con alguno de estos videos en el internet y dices, bueno, ¿de qué se trata todo esto? Pues bienvenido. Has llegado a un lugar especial en donde vas a encontrar contenido principalmente desarrollado alrededor del coaching profesional, pero también te vas a encontrar videos como el día de hoy que pueden estar relacionados con la motivación o con el desarrollo humano. Y precisamente hablando de desarrollo humano, hoy quiero hablarte sobre qué cosas podemos hacer para sumar felicidad en el día a día. Y te compartía una frase al inicio de este video de Deepak Chopra que dice que la felicidad no es más que la suma de muchos días felices. Y la realidad es que tal cual, si así lo vemos y miramos hacia los meses o años que pasaron, pues podemos hacer un recuento y decir, bueno, en realidad al día de hoy he tenido una vida promedio o he tenido una vida feliz. Bueno, por supuesto que nosotros somos parte súper integral de ese resultado que tú le quieres dar a tu vida. Así que si de forma consciente quieres agregar felicidad a tu día a día, bueno, hoy quiero compartirte algunas ideas que he estado recopilando por ahí y que quiero compartírtelas porque son sencillas y de alguna forma nos ayudan a ti y a mí a poder sumar felicidad en el día a día, pero para que en el acumulado nos ayuden a tener una vida en paz, una vida plena y una vida feliz. Así que bueno, no están en orden de importancia, pero acá te los voy a ir compartiendo. Mira. Bueno, mira, una de las cosas que en realidad me llamaron muchísimo la atención y que podemos hacer para sumar felicidad a nuestros días es, primero que nada, agradecer por estar vivo. Y antes de que me digas, oye, bueno, sí, Liliana, claro, bueno, todo el mundo lo sabemos. Bueno, a veces se nos olvida, porque mira, por supuesto, seguramente tú estás al tanto, habrás escuchado alguna vez que miles de personas mueren alrededor del mundo por muerte natural o por accidente o diferentes causas. Pero al día de hoy tú estás vivo y tienes la gran oportunidad de hacer una diferencia en lo que haces. Por supuesto que a lo mejor podemos estar en la rutina y haciendo una cosa, yendo de aquí para allá y de repente enganchándote en discusiones o simplemente iniciando proyectos o cansadísimo de la actividad que acabas de llevar a cabo. Cualquiera que sea el caso, es importante recordar durante el día que, bueno, al menos estamos vivos. Somos tal cual seres vivos dentro de un mini planeta que tal cual está dentro de un vasto universo y que en realidad, si lo pensamos, somos realmente un punto insignificante en el espacio. Así que, oye, qué maravilla tener la vida y qué maravilla poder contar con salud y poder tener estos momentos. Así que por supuesto que si le quieres agregar un toque de felicidad a tu día, simplemente recuerda que hay que agradecer porque estás vivo, porque estás teniendo este maravilloso día y que bueno, tú puedes hacer la diferencia para mejorarlo cada vez. Otra de las cosas que podemos hacer para sumar felicidad a nuestro día a día es encontrar satisfacción en lo que hacemos. Y mira, cuando te digo en lo que hacemos, recuerda que probablemente si te encuentras en la etapa productiva de tu vida, pues el trabajo va a ocupar un porcentaje enorme en tu día. Y por supuesto que en ocasiones vas a decir, oye, pero me encuentro trabajando 10 horas o me encuentro trabajando 12 horas, esto me genera demasiado estrés y estoy de un lado a otro. Bueno, sí, pero acuérdate que también son etapas. Así que más que
padecerlo o más de que sufrirle tanto por ese tipo de situaciones por las que podríamos estar experimentando hoy en día, bueno, pues si queremos agregar felicidad a nuestra vida, podemos recordar que hay satisfacción en todo eso, porque en algún momento esa etapa se va a acabar y en el momento en que se acabe, tú y yo nos vamos a preguntar, oye, bueno, ¿y luego qué vamos a hacer? ¿No? O sea, en realidad ya bajaron como los días de superenergía o de estar haciendo un montón de actividades y bueno, pues probablemente los vamos a recordar con cierta melancolía. Bueno, pues ahora que estás en la jugada y ahora que estás precisamente en el campo de juego, pues es importante poder encontrar satisfacción en todo aquello que hagas. Así que, por supuesto que hay días difíciles, por supuesto que hay trabajos que de plano te están sacando demasiado estrés, pero por supuesto que también puedes encontrar satisfacción y propósito en todas aquellas actividades laborales. Claro que sí, queremos tener una vida feliz, una vida plena. Otra de las cosas y de las prácticas que podemos hacer es poner en marcha el mindfulness o la conciencia plena. Claro que el ser conscientes realmente de lo que está pasando a nuestro alrededor es súper importante para sentir que nuestro día es feliz. Porque imagínate, si amanecemos y tal cual, o sea, nos levantamos en piloto automático y hacemos todo de forma mecánica, pero no disfrutamos ni siquiera que tuvimos un sueño reparador o simplemente que a lo mejor vas a tomar un baño o simplemente que tienes la gran posibilidad de poder tomar un desayuno. Bueno, si ni siquiera estamos presentes en ese tipo de experiencias, pues claro que el día se puede ir así tal cual, como una rutina, como una cosa mecánica y de la cual ni siquiera somos conscientes de poder disfrutarlo. Así que si tú quieres agregar un poco de felicidad en tu día, simplemente conéctate más con tu momento presente. En lugar de que tu mente esté divagando hacia cosas del pasado que te hirieron o hacia cosas del pasado que ya no están en tu control modificarlas, o si probablemente están en tu control, bueno, quizás no has tomado acción, pero en lugar de dejar que la mente vaya divagando por ahí, bueno, es mejor traerla al momento presente y poder maravillarte de todas las cosas en donde sí estás presente, las situaciones que sí están ocurriendo y que por supuesto te pueden ayudar a estar más concentrado, más alerta para poder experimentar con mayor felicidad todas las cosas buenas que están por venir. Así que claro que si te pones a practicar mindfulness poco a poco, pues eso te va a ayudar a agregar mayor felicidad. Ahora, si dices, bueno, pero ¿cómo voy a poner en práctica el mindfulness? Bueno, de forma muy fácil. Cuando estés en tu casa, bueno, conéctate con el momento presente, disfruta lo que estás haciendo. Cuando estés en el trabajo, conéctate con esa actividad laboral y puedes estar presente al 100%. Si vas a comer, trata de disfrutar la comida, conéctate con lo que estás mirando, observa los arbolitos que ves por ahí, por la ventana, o simplemente las personas pasar, o cualquier persona que te está haciendo algún comentario o con la cual puedas estar teniendo alguna buena conversación. Cualquiera que sea el caso, es importante que te conectes, que tengas tu concentración en eso que estás viviendo y verás cómo poco a poco, tal cual, esta tradición que tiene, pero siglos de práctica, te va a ayudar a elevar la calidad de tu vida y por ende agregar mayor felicidad a tu día. Una siguiente cosa que podemos hacer para sentirnos que tenemos un día feliz, en lugar de tener un día promedio o un día malo, bueno, pues lo podemos rescatar y podemos decir que nuestro día ha sido feliz si escribimos cuáles son las cosas que nos agregan felicidad. Y acá te voy a decir que tomes una hoja de papel y digas, bueno, déjame escribir cuáles son las cosas que me hacen feliz al día de hoy, porque por supuesto que esas pueden evolucionar e ir cambiando a lo largo de la vida. Pero al día de hoy, ¿cuáles son esas cosas que te hacen feliz? Escríbelas. Ahora,
Acá la tarea no termina ahí, sino la parte rica y la parte productiva es que puedas hacer al menos una o 2 cosas de esa lista cada día, o al menos cada semana. ¿Para qué? Para que vayas sumando felicidad a cada uno de tus días. De esa forma te vas a sentir que estás progresando, que estás en paz y que en realidad tu vida vale la pena, tiene un propósito y que la disfrutas al máximo. Una siguiente cosa que podemos hacer para calificar nuestro día como día feliz y sentirnos que realmente vale la pena estar en este planeta y que vale la pena disfrutar cada una de las experiencias que nos ofrece la vida, es poder practicar la gratitud. Y mira, cuando te enfocas en lo que sí tienes, en lugar de estar obsesionado o obsesionada con las cosas que no tienes, eso te hace una gran diferencia, porque la realidad es que si vamos por la vida solamente enfocándonos en todo lo que no tenemos, en todo lo que no hacemos, en todos los lugares a donde no vamos, la realidad es que eso te va a generar una sensación de pesadez. Es mejor verlo con una perspectiva diferente. Y si te enfocas en lo que sí tienes, en la salud con la que sí cuentas, en los recursos con los que sí puedes hacer diferentes cosas, bueno, eso agrega alegría y agrega una especie de toque especial para tu día a día. Así que el practicar la gratitud no es poca cosa, es algo que a veces se nos puede olvidar y podemos decir, bueno, pero es que en realidad lo importante es seguir luchando y es seguir haciendo en la vida y poder concretar un trabajo, poder ganar otras cosas y poder hacer más y más y más. Bueno, sí, hasta cierto punto eso está bien, es parte de tu trabajo, de tus metas, pero no tiene por qué causarte pesadez. Lo puedes manejar de diferente manera si lo miras desde la gratitud y desde una forma de ser agradecido por lo que sí tienes al día de hoy. Bueno, eso realmente, casi de forma automática, te va a calificar como el día, como un día feliz, como un día que te suma, que te agrega paz y que en realidad lo estás disfrutando. Y la última cosa que podemos hacer, que es sencilla, que es fácil, que no nos cuesta nada para poder elevar la felicidad en nuestros días, es practicar la meditación. Mira, ¿por qué la meditación es importante y por qué se ha hecho en muchos países alrededor del mundo? Simplemente porque en ocasiones, si la mente está súper ocupada y si la mente está brincando de un pensamiento de aquí para allá, ¿cómo sería de monkey mind? Estar tal cual, saltando de un pensamiento al otro en cada momento del día, pues eso no nos permite tener concentración, no nos permite estar en mindfulness. Y de acuerdo con la función cognitiva, pues esto a nivel cerebral significa que las ondas del cerebro están súper activas. En otras palabras, estas ondas, grandes científicos y meditadores como por ejemplo Oprah, como Deepak Chopra, como Joe Dispenza o mismo Sadhguru han llegado a la conclusión en que la actividad cerebral es importante y cuando está súper ocupada, pues el cerebro está emitiendo ondas gamma. ¿Y esto qué significa? Que ahí es en donde podemos estar realmente en preocupación, podemos estar angustiados, podemos estar con altos niveles de estrés. Y eso en realidad se traduce a que tal cual, al terminar el día vas a terminar rendido, vas a terminar como sintiendo que en realidad no sabes ni cómo has llegado al final del día, porque tal cual estuviste súper cansado, estuviste súper agotado, no tuviste oportunidad ni siquiera de sonreír y ni siquiera de disfrutar una taza de café, por ejemplo. Bueno, pues acá lo importante y tal cual son estas recomendaciones científicas es que a través de la meditación tú puedes ayudarle a tu cerebro a estar relajado. Ahora, eso se traduce a ondas alfa en el cerebro. Significa que la mente entra en un estado de relajación. Por eso el objetivo primario de la meditación es que estés en paz, es que te puedas quitar todos esos pensamientos que están haciendo ruido en tu mente y que están entrando con diferentes narrativas, problemas o preocupaciones. Es hacerlos a un lado y simplemente aprovechar el momento presente para estar tranquilo, para estar en paz. De esa manera, la función cognitiva o las ondas cerebrales van a estar en ondas alfa. Eso significa que van a estar relajadas, que vas a estar en un estado de concentración
y esto, por supuesto, favorece el aprendizaje y la felicidad. Así que si tú lo llevas a la práctica de forma continua o cada vez, no tienes que ponerte a hacer meditación por 1 hora o 2 horas. Bueno, si lo quieres hacer está cool, pero la realidad es que no tienes que tomarte tanto tiempo. Con que inviertas 15 minutos, 20 minutos todos los días, entre más lo hagas, eso te va a ayudar a entrar a estos momentos de paz, a estos momentos de tranquilidad, a estar bien contigo, a que puedas apreciar todo de lo que hemos hablado, de lo que sí tienes, de tu vida, de todas las cosas que sí has hecho, de todas las cosas que sí has logrado y por supuesto de la salud con la que sí cuentas y con la cual tienes la gran fortuna de vivir esta experiencia en la tierra. Así que bueno, por supuesto que estas son cosas o son estrategias que tú y yo podemos poner en práctica todos los días, un día a la vez, un paso a la vez, para poder tener mayor felicidad en cada uno de tus días y por ende sumar una vida plena y feliz. Si actualmente te encuentras con estrés o sientes que estás viviendo el mismo día todos los días y eso te deja la sensación de que solo estás llevando a cabo tus rutinas, pero no disfrutas los momentos especiales o probablemente crees que se pasó el día tal cual, pero no recuerdas exactamente lo que hiciste o no lo disfrutaste al 100%, bueno, probablemente la respuesta sea mindfulness. Pero primero lo primero, ¿qué es mindfulness? Mira, mindfulness es estar conectado en el momento presente sin juzgarlo, sin distraerte con pensamientos de cosas que sucedieron en el pasado y que quizás te causen tristeza o te angustien, pero tampoco distraerte con pensamientos del futuro que te pueden generar ansiedad o que te pueden generar incertidumbre por experiencias que probablemente no se presenten. Así que mindfulness es estar conectado en el aquí y el ahora. Cuando practicas mindfulness, calmas tu mente, mejoras tu concentración, reduces el estrés, incrementas tu bienestar emocional y vives con más claridad y propósito. Todos estos son beneficios muy importantes porque conforme vas avanzando en la vida, lo que quieres es ir elevando tus niveles de paz, de tranquilidad, para que puedas disfrutar de las cosas que vienes haciendo, para que puedas recoger esos frutos de tu esfuerzo, de tu trabajo, de la dedicación y de todo lo que te has propuesto en la vida. Pero, ¿cómo vivir con mindfulness todos los días? Mira, la buena noticia es que para practicar mindfulness no necesitas horas de meditación ni necesitas grandes ejercicios o ejercicios complejos para ponerlo en práctica. Mira, yo quiero compartirte 5 de las estrategias más utilizadas para ver cuál es la que te gusta, con cuál conectas mejor y simplemente dedicándole unos minutos al día, puedes comenzar a practicar mindfulness de forma consciente para elevar la calidad de tus momentos todos los días. A ver, la primera forma o estrategia es hacer ejercicios de respiración. Por supuesto que estos nos ayudan muchísimo en general. A ver, haz uno conmigo. Haz un ejercicio de respiración. Inhala profundamente el aire, lo mantienes por 3 segundos y después exhalas. Esto es importantísimo. Los ejercicios de respiración nos ayudan a estar conectados en el momento presente, pero no se queda ahí. No es solamente hacer los ejercicios de respiración, también puedes implementarlo, por ejemplo, cuando te sientas angustiado, con alto nivel de estrés, enojado o con ansiedad. Bueno, aquí también puedes hacer estos ejercicios de respiración para bajar la velocidad y la forma en cómo reaccionas ante la situación
situación en cuestión. Así que aquí, por supuesto que este sencillo ejercicio de respiración te conecta con el hoy, te conecta con el ahora. También lo puedes combinar, por ejemplo, tomando unos minutos para caminar, saliendo a algún lugar, simplemente para despejar la mente y para poner en práctica nuevamente estos ejercicios de respiración que nos ayudan muchísimo a implementar mindfulness. La segunda estrategia es aprender a aceptar tus emociones. Esto es sin juzgarlas. Nuevamente, eso es implementar mindfulness de forma sencilla. Cuando aparezca una emoción, la que sea, por ejemplo, de pronto sientes tristeza o de pronto sientes enojo o de pronto te sientes angustiado. Cualquiera que sea la emoción, es importante reconocerla con curiosidad y aceptarla. El aceptarla te libera y sencillamente eso es aceptar el momento presente. Por supuesto que aquí puedes observar la emoción sin reprimirla. Sencillamente te puedes hacer preguntas de, bueno, ¿qué es lo que está pasando en este momento? ¿Qué estoy sintiendo? ¿Por qué lo estoy sintiendo? Y bueno, ¿cómo puedo sencillamente vivir este momento presente para después ir modificando mi forma de reaccionar ante la situación y ante lo que está pasando? Una tercera cosa que puedes hacer para implementar de forma fácil el mindfulness es hacer una cosa a la vez y evitar la multitarea. Mira, hay ocasiones en que definitivamente la multitarea es necesaria, pero para practicar mindfulness es conveniente hacer una cosa a la vez y disfrutarla. Si en el momento en que estás comiendo te enfocas en eso, y solo pones tu atención en disfrutar tus alimentos, saborearlos y estar ahí en ese lugar, bueno, eso es practicar mindfulness. Si de pronto estás trabajando o estás en una reunión con alguien y le prestas tu atención al 100%, eso también es practicar de forma fácil el mindfulness, porque te conecta en el hoy, en el ahora y sencillamente tu mente la aterrizas en esa situación que estás experimentando, sin que tu pensamiento divague por otros pendientes o sencillamente te cree una desconexión con la persona con la que te encuentras en este momento. Así que por supuesto que eso es poner en práctica el mindfulness. Si te concentras en una tarea a la vez, eso también te va a aterrizar al hoy, a la hora y te va a dejar una sensación de plenitud de que estás disfrutando tu día. La cuarta cosa que podemos hacer para vivir con presencia plena es crear micro rituales diarios o hábitos chiquititos que puedes implementar para conectar de forma consciente, como por ejemplo tomarte una taza de café, pero poner atención al sabor, al olor de los granos del café. Esto te puede conectar con el hoy y el ahora. Y es una cosa chiquitita que probablemente no te va a tomar más de 5 o 10 minutos. Pero también puedes crear otros micros hábitos, como por ejemplo salir a dar un paseo o mientras vas conduciendo el auto, poner atención a las personas que van pasando o mirar los árboles o ver las cosas a tu alrededor de forma consciente. Eso hace que tu mente y tu concentración estén enfocadas en lo que está pasando hoy. Por ejemplo, tú ahorita mientras estás viendo este video, estás practicando mindfulness de forma pequeñita, porque también es un micro ritual que mientras estamos conversando y estamos revisando esta información, estás concentrado en el hoy y en el ahora. Claro que esos son ejemplos de cosas que podemos hacer fácilmente todos los días para tener esta sensación de plenitud y de que estamos avanzando de forma consciente en nuestra vida. Y la quinta estrategia
que podemos hacer para vivir con mindfulness es soltar la prisa y el piloto automático. Vivir corriendo y repetir el mismo día por varios años, eso no es vivir con mindfulness, es precisamente lo contrario. Así que si tú quieres realmente sentir que algo le has sacado al día de hoy o que algo estás aprovechando en cada día que pones esfuerzo en tu rutina, en las tareas que llevas a cabo en cada momento, bueno, eso también demanda que sueltes el piloto automático o que sueltes tal cual esos hábitos en donde sencillamente ni siquiera prestas atención de lo que está sucediendo. Así que tú puedes hacer un alto en el camino y preguntarte, ¿estoy realmente disfrutando el momento presente o solo estoy haciendo en piloto automático las tareas y las cosas que tengo que hacer y ya? O probablemente estés en alguna conversación con alguien y eso se siente monótono, o sea, se siente como que ni siquiera estás disfrutando ni conectando con la persona. Bueno, estas preguntas de reflexión te las puedes hacer para recordar, bueno, a ver, ¿realmente estoy conectando con la persona? ¿Realmente estoy disfrutando lo que está sucediendo ahora o no? Y si no lo estás disfrutando o si no tienes esa presencia plena, bueno, puedes dejar de lado el juicio, puedes dejar de lado ese piloto automático y la prisa para tomar mayor paz, mayor tranquilidad y reconectar con lo que estás haciendo. Los beneficios de vivir con mindfulness y de hacer esto todos los días son enormes porque te ayuda a estar más concentrado, te ayuda a recuperar esa tranquilidad, esa paz, te ayuda a conectar con el mundo, con las personas y con lo que es realmente importante para ti. Por otro lado, también te ayuda a reducir el estrés, te ayuda a tener esa sensación de autocontrol en las cosas que te importan, pero también te ayuda a mejorar la calidad del sueño, te ayuda a aumentar tu creatividad y también a incrementar la sensación de bienestar. Así que claro, que elige cualquiera de estas estrategias para ponerlas en práctica cada día y eso te va a ayudar a implementar mindfulness de forma fácil para tener una vida mejor. Pues como siempre, espero que esta información te sea de utilidad. Déjame en los comentarios de este video cuál de las estrategias te gustaría implementar a partir de ahora y pues aprovecho la ocasión para desearte que tengas muy bonito día y te veo pronto.